Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Bueno, buenos días a todos. Hoy miércoles, Luis Campos está volando en este momento hacia Sudamérica, llegará esta noche y mañana va a estar con nosotros en el programa. Y Tati, una vez más víctima de los atrasos infinitos de los trenes. La verdad que la única forma que Tati llegue seguro a horario es que no se vaya todo el día y se quede directamente en la radio. Así que bueno, una vez más voy a hablar solo y tratar de imaginar que me escuchan, pero tenemos a Ezequiel que está ahí en la consola, así que bueno, le voy a hablar a Ezequiel y le voy a hablar a todos ustedes, por supuesto. Hubo una bomba en Estambul. Todos seguramente ustedes ya saben, un atentado grave en Estambul con 2 o 3 terroristas, todavía se discute cuántos eran, que después de disparar y tirar granadas se volaron de a pedazos y mataron a por lo menos 36 personas. Hay muchos heridos graves, hay 150 heridos, pero de los cuales como 20 son graves, muy graves, y tomemos en cuenta que están en un hospital en Turquía, ¿sí? Así que las chances de que ellos tengan que tengan más víctimas son bastante altas. Lo interesante fue en varias cosas. Primero que el atentado fue igual al de Bruselas. Con lo cual, a mí ya me preocupa el hecho de que nadie haya aprendido nada. A ver, el atentado en Bruselas fue hace muy poco. De eso se tenían que haber sacado conclusiones en todos los aeropuertos del mundo. Y lo que hacen es 2 días, están todos apretando, revisando, haciéndose los serios y después aflojan. Estamos empezando ahora empieza el fin de semana, empieza ya la temporada de verano en Europa, y eso quiere decir muchísimos vuelos en muchísimos aeropuertos y aeropuertos abarrotados. Julio es el equivalente de enero en la Argentina, así que se imaginan cómo todo el mundo está preparado para viajar. Y ya había muchas cancelaciones para Turquía, creo que ahora también va a ser un problema, y de hecho yo creo que las acciones de varias compañías aéreas van a bajar como siempre cuando hay un atentado de este tipo. Y bueno, ya veremos, pero lo que quiero contar sobre el caso del aeropuerto de Estambul, y uno se empieza ya a acostumbrar, es decir, ya en la noticia si bien sale y luego ya pasa enseguida a segundo plano, ¿quién hizo el atentado? Porque en el caso de Turquía tiene 2 grandes enemigos. Uno es, por supuesto, ISIS, y el otro es el PKK, o los kurdos, que en general no hacen suicidios, es decir, no se suicidan, hacen altercidio, matan a los demás, no a sí mismos. Pero una cosa que debo decir a favor de los turcos es que si bien ayer, cuando fue el ataque fue a las 9 de la noche, hora Estambul, o 10 de la noche, perdón, hora Estambul, 9 de la noche en Europa, ya hoy salían y entraban todos los vuelos. En Bruselas les llevó por lo menos 2 semanas que empezaron a salir vuelos, y todavía el aeropuerto está en construcción grandes partes, y los turcos se armaron muy bien, y de hecho están llegando y saliendo a horario los vuelos a Turquía. Así que debo decir de que los turcos por lo menos fueron mejores, pero es cierto que hay una gran diferencia entre los dos atentados. Uno ocurrió más bien a la entrada del aeropuerto, el aeropuerto de Ataturk de Estambul tiene 2 terminales, una que es la internacional, que yo la conozco bastante bien, y otra que es la vuelos internos, ¿sí? la terminal de donde salen los vuelos dentro de Turquía. Esa terminal es más vieja y en los 2 ocurren atentados. A mí me parece realmente excepcional que puedan hacer andar el aeropuerto después que eso. Pero la pregunta es la de siempre, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se evitan estas cosas? Y la verdad es que un poco más, un poco menos, es difícil. A ver, el aeropuerto de Tel Aviv no tiene un atentado
desde 1971, y les aseguro que hay mucha gente que sigue queriendo hacer atentados en el aeropuerto de Tel Aviv y no lo logran, ni se acercan a poder hacerlo. En el 71 incluso no fue un atentado interno del aeropuerto, en el sentido de que no vinieron desde Israel, sino fue un vuelo que había aterrizado de Air France, trayendo 3 japoneses, entre ellos el famoso Kozo Okamoto, y mataron, especialmente eran peregrinos puertorriqueños, los que justo estaban en el avión. Ellos sacaron de las valijas las ametralladoras y dispararon. Eso fue en 1971, estamos en el 2016, y desde entonces no hubo jamás un atentado, ni jamás, desde el creo que 73, no hubo ningún atentado contra un avión del AL, o intentos hubo, pero nunca lograron hacer un atentado contra un avión del AL en la compañía aérea israelí. ¿Qué hacen los israelíes que no están haciendo los demás? Y la respuesta es mucha, es combinada. Primero, que en Israel la persona media estuvo en el ejército, que es un entrenamiento, pero además todo el mundo está mirando, todo el mundo está observando, todo el mundo se siente un poquitito policía, y esto ha logrado evitar muchísimos atentados o morigerar muchos las víctimas que estos causan. Pero además, cuando vos llegás al aeropuerto, el sistema en Israel es muy simple. Vos llegás con el auto y te paran en una entrada que está como a 1,5 kilómetros del aeropuerto mismo, donde hay unos tipos con ametralladoras que van revisando y viendo a la gente y mirándoles la cara, quiénes son, ¿sí? Hablan con ellos para ver qué acento tienen, si tienen acento árabe, por ejemplo, es una de las formas, pero es como la primera línea esa. Muki, y si no están tranquilos... Sí, ahí está Tati. ahí ¿Cómo estoy. estás, Tati? Todo bien, seguí contando. Estaba contando lo de Sí, cómo funciona la seguridad en Israel. Uh-huh. Y luego, cuando entras con el auto hacia el aeropuerto, cuando el estacionamiento no queda en el aeropuerto, exactamente en el aeropuerto mismo, un poco afuera, pero además tenés en el aeropuerto, para poder entrar al aeropuerto, hay guardias y hay detectores de metal. Es decir, para entrar, no puedes entrar si no pasas un detector de metal, o un guardia está muy tranquilo que vos no sos un peligro. Y la verdad es que están entrenados. Luego, por supuesto, hay muchas más cosas de las que se ven. Además, hay muchas que no sabemos y no vemos, pero que funcionan. Y es algo que tienen que aprender, es algo que hay que aprender a hacerlo. Y de hecho hubo compañías de seguridad israelíes, muchas de ellas que trabajan en muchos lugares ayudando, pero yo creo que mucho falta también voluntad y más que todo disciplina y seriedad. Se tiene que ser disciplinado esto, no puede ser cualquier cosa. Y la sensación es esa. Mira, yo en Estados Unidos me he tomado aviones y bueno, te hacen las mismas preguntas que te hacen los israelíes cuando te subís a un avión. La diferencia es el tipo que te está haciendo la pregunta, que vos ves que no entiende nada, claro, que lo que hace es leer una lista. En Israel, cuando te preguntan preguntas, las preguntas pueden durar 5 minutos, 10, 1 hora, perdés el avión. Muy comúnmente se pierde aviones. En Israel no les importa si perdés el avión. Lo único que importa es la seguridad. Y no se trata de un manual de qué hacer. Se trata de usar el sentido común, y eso cuesta. Encontrar gente con buen sentido común. Además, repito, la gente de seguridad en Israel son toda gente que estuvo en el ejército. En Estados Unidos no estuvo en ningún lado, ¿sí? Capaz que estuvo fueron al McDonald's, es lo que más supieron. La gente no está entrenada. Además les pagan una miseria. Sí, me acuerdo. En Estados Unidos se les paga sueldo mínimo a la gente que está de seguridad. Vos no podés pagar sueldo mínimo a una persona de seguridad. El sueldo mínimo es para alguien que sea muy fácilmente reemplazable. Una persona de seguridad es un tipo que está a cargo de la vida de todos, y especialmente ahora. Yo les puedo asegurar una cosa, desgraciadamente, este no es el último atentado, y vamos a ver más atentados, y siempre nos vamos a volver a sorprender, y siempre va a haber uno de los artículos que subimos hoy al Facebook, lo pueden leer. El primer ministro turco dijo: nosotros hicimos todo bien, fue Daesh. Pues, si hicieron todo bien, no hubiera pasado esto, ¿sí? Alguien no hizo algo bien, ¿sí? Los accidentes que se pueden evitar no son accidentes, son negligencias. Tal cual. Y le estaba diciendo, Tati, vos no escuchaste, pero le decía a nuestro público, le contaba que Turquía por lo menos tiene una ventaja al atentado de Bruselas, y es que en el atentado de Bruselas todavía hasta el día de hoy no está el aeropuerto perfectamente andando, y mientras que de Turquía hoy, un día después del atentado, todos los vuelos entran y salen. Mirá. Sí. La verdad es que cuando hay que decir cosas buenas, hay que decir cosas buenas, pero estos países, la capacidad de levantarse después de que te golpean
es muy importante. Es muy importante como mensaje, ¿sí? No hiciste nada. Bueno, mataste 36 personas, pero el aeropuerto sigue funcionando, ¿sí? Mientras que Bruselas, el país fallido ese, todavía seguramente deben estar viendo que si el cartel lo ponen en francés o en holandés entre ellos. O sea que desde que fue el atentado en Bruselas no hay vuelos en ese aeropuerto. Hay vuelos. No, 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 no. Ah, 2 semanas después empezaron a haber algunos vuelos. Pero la mm, terminal no la armaron, les llevó, creo que todavía no está terminada la terminal, de arreglarla. Y ayer eran vidrios rotos, no sé cuánto, vinieron, barrieron los vidrios, hicieron todo, armaron todo, y de hecho, algunos vuelos ayer todavía siguieron aterrizando. Los llevaron con un ómnibus, les hicieron dar toda una vuelta, porque los llevaron a una terminal más alejada, pero estaban preparados. Es decir, que lo que quiero decir es, reaccionaron rápido, y reaccionaron bien. mm. Es cierto, tenían que haber evitado el atentado, estamos hablando de algo mucho más importante, es seguro un error de seguridad, pero no vemos lo que vemos en Bruselas. ¿Sí? Además, Turquía, recordemos, no es un país de la Unión Europea, es un país bastante atrasado, no es la modernidad. Sí. Para los que crean que Turquía tiene una aerolínea, todo eso fuera de serie, creo que es la aerolínea más grande del mundo, Turkish Airlines. Pero va a tener problemas muy serios con la gente, con los pasajeros que no van a tener miedo de volar vía Turquía, lo cual me parece bastante estúpido porque probablemente el lugar más seguro que hay ahora, el aeropuerto más seguro es el de Estambul, después del atentado, Claro, por lo menos por un par de por un semanas. tiempo. Sí, por lo menos por un tiempo. Así que sí, ¿vos cómo estás, Tati? Otra vez más, el Ah, tren te hizo la pera. mira, hoy estoy como que tengo ganas de matar a la gente. No me No, pasaba eso eso muy, no, muy no sería seguido. una buena idea porque causaría, No, te después lo perderíamos. pensé. Y desde la cárcel creo que no voy en Skype. No, y dije, bueno, me voy a calmar y voy a esperar, ahí parada. Hay problemas gremiales en el Urquiza, así que para la gente que tome ese tren acá en Argentina, que vaya con tiempo y que espere, porque te digo, esperé media hora casi, y bueno, cuando llegó todo lleno, viste, un lío bárbaro. Pero bueno, Bueno, aquí para que no estamos. te sientas sola, el metro de Madrid está de Sí. huelga hace un montón de tiempo, también el metro de Barcelona, es decir, los subtes sí, de Barcelona y Madrid, y el de París, donde Ah, por supuesto ahí está todo a huelga, incluyendo los tipos que manejan todo el tráfico aéreo en Francia, y Francia es un desastre. Cuando corta el tráfico aéreo, España y Portugal quedan aisladas del resto de Europa, porque tienen que pasar por encima de Francia para volar y no pueden, entonces tienen que andar haciendo mm, vueltas alrededor de Italia, lo cual atrasa vuelos. Ayer, de hecho, se cancelaron muchos vuelos desde Barcelona y desde Madrid por eso. Ayer hubo un escándalo también, antes de irnos a la música, te voy a contar. El tren rápido de España, el AVE, que se parece es el continuador del famoso tren rápido francés, el TGV, que viaja a 320, 330 kilómetros por hora, tenían que hacer una línea que los conecte con París, sí. porque tiene un muy buen sistema dentro de España, pero fuera de España no. Y bueno, hay un tren rápido que va a París, pero ahora va vía Barcelona, utilizando un método que lo enlentece, y estaban por hacer todos unos túneles, etcétera. Y no solo que no lo terminaron, sino que hay sobrecostes de 80 millones de euros que se descubrieron. Ayer metieron 14 tipos en cana que se quedaron con el vuelto, pavada de vuelto, Uh, ¿no? 80 millones de euros. Así que bueno, nos vamos a nuestra canción y después tenemos mucho más para contarles, incluyendo Brexit. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. Me encanta este tema. ¿No es cierto? Es Sí, lindísimo. es muy bueno. Bueno, vamos a contar un poco de la novela de Brexit, y estoy Mm, seguro que vamos a hablar de esto mucho. Y están pasando cosas al mismo tiempo, y son muy interesantes. Primero hay como un movimiento de tratar de revertir el resultado. Y es patético, directamente patético. Hasta John Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, secretario de Estado de Obama, un gran tonto si los hay, dijo de que esto se puede tirar atrás.
realmente parece cómico la idea. Es decir, ya hubo un referéndum. El referéndum decidió lo que decidió. Cameron ya fue ayer al Parlamento Europeo y lo anunció. Merkel dijo, dejen de hablar de las posibilidades de que esto se tire para atrás, el tema es final, está terminado. Y siguen habiendo, y siguen habiendo. Y dos miembros del Parlamento inglés están tratando ahora de que haya otro referéndum. Y en Escocia las amenazas de que se van, que vienen, que ayer en el Parlamento Europeo el representante de Escocia dijo no nos abandonen a Escocia, nosotros nunca los abandonamos a ustedes, y todos aplaudían y se abrazaban. Parecía realmente una cargada. Es decir, primero que Europa se comporta como una novia despechada, así, o como un novio despechado, ¿no? Esto, la verdad que en eso no hay diferencia. Está sacados, cualquier cosa dicen. Los acusan de racistas, de populistas, de lo que se te ocurra. Ayer vino Farage, el hombre del partido UKIP, el partido de derecha, de ultraderecha inglés, que hace 22 años fue elegido hace 17 años fue elegido al Parlamento Europeo con la plataforma de salirse de Europa, de irse de la Unión Europea. En ese momento él era un payaso, es un tipo bastante payasesco, debo admitir, vive borracho, de hecho siempre habla, cuando da entrevistas en los pubs, es un tipo muy especial, muy agradable, lo quieren personalmente, es muy querido, incluyendo Juncker, el que hoy maneja la Unión Europea, es personalmente amigo de él. Pero ayer vino él y se sacaron ahí todos, empezaron a gritarles, a abuchearlos, y en un momento determinado se levantó Farage y dijo dos cosas muy simples. La primera es, ustedes están en un estado de negación, se terminó, nos fuimos. Y la segunda es, ¿y ahora quién se ríe último? Porque se reían de él, ¿sí? Miren como yo, solito, logré arrastrar todo un país como Inglaterra, como el Reino Unido, yéndose de la Unión Europea. A esto hay que agregarle que el laborismo, es decir, el partido de oposición, que está manejado por un tipo extremista hoy, muy a la izquierda, casi comunista, que es Corbyn. Corbyn ayer tiene un grupo parlamentario en el cual hay 200 y algo de miembros de parlamento dentro de un parlamento de 600 miembros. Y se reunieron todos y votaron una votación de censura contra él, que se vaya, en donde sacaron 170 contra 40, es decir, y el tipo decidió yo no me voy, porque tengo el apoyo del pueblo. Y bueno, eso ya es patético, va a tener que irse igual, pero la acusación contra él fue que no hizo lo suficiente para luchar contra el Brexit. En inglés se llama eso blame game, es el juego de las acusaciones. ¿Quién tiene la culpa? Y por supuesto, trayendo algunos diarios que todavía no lo aceptaron, el Estado de SPC traen testimonios de gente que se arrepintió. Primero que en todas las elecciones hay gente que se arrepintió, estoy seguro que en las elecciones argentinas hay mucha gente que se arrepintió para un lado y para el otro. El famoso yo no lo voté de Menem, ¿no? Que vos decías que al final no lo votó nadie, porque nadie dijo que no lo votó. ¿Cómo? Sí, que no lo votó nadie, todo que le preguntó. Claro. El voto secreto en la Argentina sirve para poder mentir, me parece. Sí, para el único motivo que sirve para votar secreto, el voto secreto. Lo que en una época era importante, porque si no votabas porque el voto secreto, te podía haber persecuciones, etcétera. Hoy es directamente una antigüedad, pero bueno, lo están haciendo, no importa. Es decir, el arrepentimiento viendo los resultados. Primero, como si tu voto cambia algo, personalmente. Es decir, la gente no vota en grupos. ¿Qué pidió la ciudadanía? La ciudadanía no pidió nada. Es la suma de las personas que están dispuestas, que quieren algo, quedarse o de la Unión Europea, irse de la Unión Europea, votar por Macri o por Dilma o por quien sea. Cada uno hace su decisión solito y vota solo. Que nosotros después lo juntamos, no quiere decir que ellos todos juntos decidieron, un clamor. No es una manifestación, una votación, en donde va todo el mundo a manifestarse. Es un lugar donde te preguntan una pregunta y vos contestás. ¿Sí? Es muy importante ver eso. Una manifestación es gente que muestra su voluntad por un tema determinado. En una votación, alguien te preguntó una pregunta. Una de las cosas que siempre a mí me pareció curiosa es que cuando te preguntan si crees en Dios, la gente tiene solamente 3 respuestas. Una es sí, la otra dice no, y la tercera es no sé, que son los agnósticos. Pero hay una cuarta respuesta que es la más común, y es el tema no me interesa. No me interesa. En la votación, la gente que va a votar fue a votar, pero ¿le interesa el tema? No sé si le interesa el tema. Le preguntaron algo y contestaron.
y cada uno contestó solo. Después con la suma uno decide cuál de las dos posiciones se toma. Una cosa así yo no diría de mal perdedor, sino parece Ronaldo con el tema de Islandia, cuando Islandia le empató el partido 1-1 y dijo: este equipo no va a llegar a ningún lado, son una manga de asquerosos, no sirven para nada. Sí, eso es de mal perdedor. Perdiste, terminó, se va el Reino Unido y están todos medio desesperados. Las bolsas siguen en positivo ayer y hoy, porque se cree de que como va a haber una crisis, el Banco Central Europeo va a poner las tasas más negativas, entonces la gente va a tomar más préstamos y van a poder invertir más en las acciones. Yo no sé si eso es lo que va a ocurrir, pero el mercado accionario ya demostró que está en el negocio de las apuestas, sino en el negocio de los números reales de las compañías. Y el tema se puede seguir. ¿Estás ahí, Tati? Sí, estoy. No puedo creer tantas cosas juntas. No puedo creer. Es que ocurren juntas. Sí. Pero una convergencia de cosas no es una conspiración. ¿Está claro? Sí. Simplemente lo que creo que más sorprende es la sorpresa. A mí me sorprende la sorpresa. ¿Cómo decidieron eso? Acabas de hacer una pregunta, hay dos posibilidades de respuestas. Claro. Sí o no. Te acaban de decir, sí, me quiero ir. Uy, ¿en serio? ¿Por qué preguntas? Y por supuesto, mucha gente en todos lados, esto sí me molesta, critica a Cameron por haber hecho la pregunta. ¿Cómo se te ocurre llevar una pregunta así a la gente? Esto es algo que tiene que decidir el gobierno, no la gente. Pero perdón, el soberano es la gente. Si vos nunca hay una pregunta que no se debe preguntar a la gente. Sí hay preguntas que no se pregunten y se deberían haber preguntado. Claro, al Pero revés. al revés. Sí. Al revés, un referéndum es de las cosas más democráticas. El problema es que es mucho lío hacer un referéndum. La democracia directa, que es esto, ¿no? Que la gente vota directamente y que eso cambie la ley, en Suiza funciona bárbaro, pero es un país con 3 millones de habitantes que tiene un referéndum cada 15 minutos, está todo súper perfectamente organizado, y el país se maneja, no te tengo que contar lo bien que le va a Suiza, ¿sí? Es cierto, Inglaterra tiene 60, 70 millones, 80, no sé cuántos tiene millones de habitantes, acerca del referéndum cada 15 minutos es un lío. Pero yo te digo hoy que se podría hacer perfectamente referéndums por SMS, con el teléfono. Claro. Es decir, una vez que se puede verificar la identidad de la persona manda un SMS y podría hacer referéndum todos los jueves. De hecho, todas las leyes se podrían aprobar de esa forma y no tener al Parlamento aprobando todo. Es decir, podría alguno decir, bueno, ¿sabes qué? Determinadas leyes las va a aprobar la gente. Pero bueno, si escuchás eso, dice, mirá, qué irresponsable. Claro, qué poco serio. ¿Cómo? Qué poco serio, dirían. Claro, esto no es serio. Y sí, viste, estos vagos que viven de la plata de los demás, políticos, para colmo, además no van a ir al jefe, que es el pueblo, a preguntarle qué hacer. Y Cameron se la jugó, y debo decir chapó, porque hizo algo que le podía costar la carrera, y de hecho le costó la carrera. Y él dijo hoy, no estoy nada arrepentido de haberlo hecho, así hay que hacer, así tenemos que hacer. Nos vamos a nuestra tanda. Dale. Y después ya vamos a pasar a otros temas que están divertidos. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Hola. La columna de Tati. Hola, Susana. Bueno, hoy voy a contar un tema que es un tema turbio, complicado, que en cierta forma se relaciona con el de ayer y tiene muy preocupado todo lo que es América Latina. Y acá nosotros lo escuchamos cuando pasó lo de las chicas de Ecuador, no sé si te acordás, Muki. Claro. Y tiene que ver con eso, con las drogas de la violación. Te voy a contar una pequeña historia de lo que le pasó a una chica que se llama Cristina.
Bueno, ella estaba en una fiesta con su amiga, empezó a hablar, estaba bailando salsa con un chico, el chico la llevó hacia la barra como para ofrecerle algo para tomar, la chica toma, y en un momento este chico le dice a la amiga, bueno, déjanos solos. Bueno, la chica se fue, se quedaron ellos dos solos y no se acuerda de nada más. Fue lo último que tiene en su memoria y después se levanta en un cuarto de hotel con huellas de violación en su cuerpo. Y no recuerda lo que pasó en toda la noche. Luego de una investigación, de un análisis de sangre, sale que estaba drogada. Entonces, con esto comienza este artículo, con historias más bien dramáticas de chicas que salen a bailar, a pasarla bien, y en el medio pasa esto. Hay una presidenta de una ONG que se llama Ayuda a Víctimas de Violación, que es una organización que es como el referente para las víctimas de este tipo de abusos sexuales acá en Argentina. Y esta mujer dice que ella empezó con esto en el 2003, hace 13 años, y que en ese momento las violaciones por este tipo de drogas eran muy extrañas, eran como una cada mucho tiempo. Y hoy son muy frecuentes y cada vez más. Y lo que ella explica es que es muy fácil para los violadores encontrar o acceder a este tipo de sustancias. Entonces como que tampoco eso es una barrera, porque está al alcance de la mano de cualquiera. Y cuenta que cada fin de semana asegura recibir al menos 4 llamadas de mujeres que describen este tipo de historia. De que están bailando, están en un lugar y luego no recuerdan nada y amanecen violadas o abusadas o golpeadas, lo que sea. Pero imagínate lo feo que es estar 10 horas sin saber nada de tu vida. Y bueno, esto pasa en boliches de barrio, en boliches súper exclusivos de Buenos Aires. O sea, no importa el lugar, porque estos abusadores están en cualquier sitio, digamos, de Buenos Aires. No es que es algo de los de plata o los pobres, ¿viste? Es de todos. Y en la gran mayoría, las víctimas no llegan a los 25 años. Otra vez con esto de que son mujeres, más bien chicas. Menores de edad depende del boliche. Si el boliche acepta menores, serán menores. Y si no, hasta 25. Mujeres más grandes no entran en el blanco de estos violadores. Y lo que ella explica es que hay un catálogo cada vez más amplio de estas sustancias, que son sustancias psicotrópicas, que se usan, bueno, para cometer estos abusos sexuales. Lo que buscan ellos con estas sustancias es básicamente quebrar la voluntad de la mujer hasta convertirla en un juguete, porque es un juguete para el agresor, no se puede defender, incluso no recuerda. Entonces, esto es básicamente lo que ellos buscan. Y la ONU, en el 2010, aseguró que en muchos países los narcóticos usados para este fin se venden sin mayor control, incluso algunos se los pueden encontrar en farmacias, y la droga más utilizada se llama benzodiazepinas, y esta es justamente la que se consigue en cualquier farmacia. Entonces imagínate la falta de control que hay en este tipo de cosas, porque está bien, se vende en farmacia para uso medicinal, pero estos tipos se dieron cuenta que sirve para otra cosa, y ahí está el problema, no hay una regularización de esto. Y como te decía, el caso de las chicas argentinas que fallecieron y se encontraron en Montañita, en el oeste de Ecuador, ambas se le encontró esta sustancia en la sangre. A ver, yo quiero aclarar algunas cosas acá, también desde el punto de vista médico. Primero que hay varios tipos de sustancias. El más famoso en su momento fue el Rohypnol, que es una benzodiazepina. Y el Rohypnol es una pastilla que se disuelve en el alcohol, pero que cambia el gusto. Pero lo que pasa es que en general, cuando esto ocurre, no es en el primer trago, es en el tercero, claro, o en el cuarto. Cuando ya la chica está bastante fácil de enchufarle algo y distraída, ¿no? Sí. El Rohypnol se puede encontrar en la sangre después, pero hay drogas, por ejemplo, el GHB, que es algo que tenemos todos en el cerebro, pero que se puede hacer con mucha facilidad, incluso de elementos que se compran en una ferretería, no en una farmacia. El GHB es una droga que si se da, luego, como el cuerpo la produce, es imposible saber luego en sangre, claro, si es autóctona, es decir, si es de la persona misma o fue ingerida. El GHB tiene una ventaja y es que tiene gusto salado. Pero otra vez, cuando el drink, no es el primer trago, sino es el tercero, es decir, es una chica que estuvo un rato con la persona, hablando, tomando, se lo toman y lo que va ocurriendo es interesante, es que la droga duerme un poco, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, borra la memoria
de lo que ocurrió. Es decir, no, la memoria deja de registrar. Claro. Y el problema es decir, que probablemente hay muchos más de estos casos de lo que la gente sabe o cree. Muchas mujeres aparte les pasa que además se emborrachan tanto que pierden la conciencia y terminan en una cama que quizás no planificaron. Otra cosa más que hay que tomar en cuenta con esto es que las sustancias estas, como la GHB, son sustancias totalmente legales. Claro. Y de hecho no son consideradas droga, por ejemplo, en muchos países. En muchos países el GHB es totalmente legal, creo que en Argentina también. Y que se usa como droga, también llamado, mal llamado liquid ecstasy o éxtasis líquido. Porque se parece un poco en sus efectos, pero no es igual, no trabaja sobre los mismos. A ver, el GHB trabaja sobre la dopamina y el éxtasis trabaja sobre la serotonina. Además, no se pierde la conciencia con los otros, ¿no? Y bueno, el tema es también que, y tiene que ver con eso, ha ocurrido, por ejemplo, con dentistas, que hubo abusos con mujeres que estaban inconscientes, e incluso en operaciones. Ay, hubo casos. Qué horror. Sí, hubo bastantes casos en operaciones ahí. Pero el tema que yo un día le pregunté, y te preguntaría a vos también, Sí. es, si vos no te acordás de nada, el efecto de la violación tiene que ser mucho menor a recordar el acto traumático. Tal cual. ¿Me equivoco? Sí. No, yo creo que sí, yo creo que es como decís vos, si yo no recuerdo, si mi memoria no registró el momento traumático, yo el día siguiente si me levanto, sí, es verdad, me voy a sentir que estoy en otro lugar, que no sé con quién estuve, me asusto, pero no es el mismo trauma de que vivir la violación. Este es el tema. Y no hay, a ver, no hay violencia involucrada. Sí hay, te metieron una droga, sí, Claro. pero no hay violencia involucrada. Es decir, el violador que usa estas drogas no es el mismo que el violador que viola con violencia, que creo que lo comenté, que es un acto de violencia la violación, por encima de todo. Sí. Y acá no, acá la meta es la gratificación sexual y nada más. Sí. Y gratificación sexual de un tipo muy especial, en donde la mujer no interviene prácticamente. Tal cual, porque ellos todo el tiempo en este artículo recalcan que el abusador quiere que sea un juguete, ¿entendés? Sí, es casi una muñeca sexual. Claro, una casi. muñeca, sí. Claro. Es como, no sé si un muerto, pero nada, es una cosa inerte. Y ellos saben exacto cuánto tienen que darle, ¿entendés? Porque si le dan de más, tal vez se pasan. Se mueren. Claro. El GHB si se da con alcohol y se da de más, se muere la persona. Por eso, decir, ellos saben se justo. deprime el sistema respiratorio y deja de respirar la persona. Sí. Las únicas muertes que hay por GHB es por el uso junto con alcohol. El GHB solo no puede matar, lo único que hace es duerme. Claro. Si te pasaste con GHB, si alguien toma GHB y se pasó de la medida mínima, de la medida que se tiene que tomar, todo lo que pasa es que se duerme, nada más. Pero cuando es con alcohol, causa depresión en el aparato respiratorio y la gente se muere. Y hay casos de muerte en estos, en donde los tipos, por supuesto, no, el que lo da no es un médico, ¿sí? No. Es Además, un señor principio... o un muchacho que quiere. Y el hecho de que sean menores de 25 años tampoco es una sorpresa, ¿no? No. Son las mujeres más deseadas y son las más difíciles de conseguir y son las que la droga los llevaría a eso. En las mujeres mayores simplemente es un mercado, ¿no? Como cualquier, es un mercado de carne, terriblemente decirlo así, pero así lo es. Y entonces tienen menos valor y la gente, bueno, va a hacer menos uso. ¿Vos conociste alguna chica, alguien que le pasó esto? Te iba a contar, varias chicas, amigas mías, les pasó, y otras que han contado en Facebook, que no eran directamente amigas mías, pero no en esto de la violación, como te explica el artículo. Le pasó otra cosa que es el tema de la burundanga, que es la droga de violación más conocida en América Latina entera, y en Argentina muchas noticias salen con este tema, que generalmente pasa cuando estás en un medio de transporte. Te tocan con esta sustancia, te empezás a marear, tenés como dolores de cabeza. Bueno, acá dice que me dice que es mentira. Mito, detrás de la burundanga, tal cual, hay mucho mito. Pero bueno, las chicas que yo conozco, que son pocas, sintieron todos estos síntomas y al lado había un chico que las quería ayudar a bajar del colectivo, pero bueno, no se dejaron ayudar por ese chico. Yo quiero contar sobre esto unas cuantas cosas importantes que creo que son que creo que es importante para prevenir esto. La primera de todas es: ¿conociste a alguien en un boliche, en un bar,
etcétera, viste, si te tomás de más, estás abriendo la puerta a que te pase eso. Sí. Yo no puedo decir a la gente que no tome, solamente digo que la situación de peligro, por supuesto no puedo decir, no, ¿por qué la mujer se tiene que defender y no se persigue a los hombres? Es imposible. Es decir, tendrían que revisar a todos y revisarle qué lleva cada uno en el bolsillo. Entonces alguien que lleva gotas para la nariz, la tenés que testear a ver si no es GHB o no es Rohypnol. Claro. Es imposible. Pero sí uno puede tomar acciones preventivas. La segunda es, si el gusto del alcohol tiene mal gusto, tiene un gusto raro, entrá enseguida al baño, ponete 2 dedos y vomita. Eso es lo primero que te digo. E incluso llamar al barman y decir, mire, me pusieron algo en la bebida, cosa que no se la pueda llevar nadie. Pero es lo único que se le puede decir a la gente, ¿no? Sí, ¿Algo eso, más que queríamos contarnos? algo Tati? chiquito más que me llamó la atención, que es el chemsex, que es un término que es muy popular en los últimos... En inglés se diría chemsex. Chemsex. Porque de químico, de la palabra químico, sí. Químico. Claro. El término se refiere básicamente a prácticas sexuales que se encuentran potenciadas por el consumo de drogas y o sustancias químicas. Yo no sabía que existía esto, me empecé a investigar en algunos artículos, hay muchas cosas para hablar sobre esto, pero básicamente es esto, que es un conjunto de personas, generalmente es homosexual, pero no es la regla, y bueno, se prolongan estas relaciones sexuales, este tipo de fiestas, se prolongan durante mucho tiempo más gracias al consumo de estos estupefacientes. Y lo que además está bueno agregar... Hay que explicar por qué se prolongan, y especialmente en el sexo homosexual, y es que no permiten la eyaculación. Claro. Entonces se hace mucho más largo, porque la eyaculación puede llevar 4, 5, 6 horas hasta que se logran eyacular. Sí, es justamente lo que me llamó la atención, una frase que decía, las drogas facilitan una excitación sostenida e inducen a una sensación de entendimiento como inmediato con la otra persona, como que te llevas re bien al toque, ¿viste? Somos todos amigos, hay mucha conexión. Tati, que hay un problema con el micrófono, tuyo. ¿Sí? ¿No me escuchaste bien? Te dejé de escuchar bien. Bueno, como que básicamente es esto. Ahí va, ahora ¿Ahí sí. me escuchas bien? Una excitación sostenida, por lo que decías vos, y una sensación de que entiendo al otro y me conecto con él y, viste, la pasamos genial. Ese es el famoso éxtasis. Claro. El éxtasis ocasiona varias cosas. Una es una gran empatía, muy fuerte, y además como digamos, efecto secundario, la imposibilidad de llegar al orgasmo. Muy bien, nada más para contar. Mucho más, ¿no? Pero en esta columna me parece que esto era lo más importante. Esto creo que es lo más importante, sí. Bueno, nos vamos a nuestra última canción, ¿qué te parece? Dale, vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Esta canción es una de esas que me ponen la piel de gallina. Me encantan. Bueno, la piel de gallina, eso es importante. Sí. Justamente leí un artículo sobre las canciones que nos dan escalofríos. Mira. Y cómo funcionan. Y es muy interesante. El motivo que las canciones nos dan escalofríos es porque tenemos estamos inundados por algo que se llama dopamina, que es nuestra hormona del placer. Sí. Y esos escalofríos es eso, ¿no? Es la sensación de una invasión de dopamina en grandes cantidades, como lo hacen las cosquillas. Ajá, sí. Mira, muy interesante. 2 cosas que quiero decir antes de seguir con el programa. Primero es, quiero mandar un saludo a Cecilia Kirschenblatt, que siempre nos escucha y que nos manda montones de mensajes. Un beso. Y sí, Cecilia es una parece que de los oyentes de Fustes que tenemos acá. Y la otra es un usuario, que no sé el nombre, pero que está bajo el nombre de Pesaj en Brasil, que varias veces nos mandó opiniones, que algunas estuvimos de acuerdo y otras no, pero en la que tengo que mandó ayer, debo reconocer que yo me había equivocado ayer cuando dije que Islandia es un país sin árboles. Sí. Pesaj nos mandó una nota de Wikipedia en donde hay un bosque muy grande en Islandia, y me corrijo, no es un país sin árboles, pero es un país con muy pocos árboles. Lo que pasa es que es un país volcánico, es decir, tiene más volcanes que personas, como dicen ahora con el tema del fútbol. Todo el mundo está hablando de Islandia, ya se convirtió en el país de que todo el mundo conversa de eso, los granjeros jugando al fútbol, como lo llaman.
Y es un país volcánico, entonces está lleno de volcanes, no hay vegetación, no es que no hay árboles solamente, no hay vegetación en muchos lugares de Islandia, y lo cual también, por eso yo lo contaba, porque es difícil hacer canchas de fútbol, hay toda una historia. También es un país con mucho viento, también lo que hace que los árboles, si los hay, son arbustos, pero no en ese bosque donde claramente Pesaje en Brasil nos señala, y nos encanta que los oyentes nos manden sus comentarios y correcciones que ellos consideren oportuno y a las cuales siempre se las vamos a contestar, siempre. A mí me encanta que pase eso porque significa que realmente nos escuchan. Claro, nos escuchan e no investigan. somos de fondo, claro. Nos escuchan e investigan. Sí, me encanta. Y yo lo veo también mucho en el Facebook. En nuestro Facebook viene mucha gente a visitar y me doy cuenta de que, primero, que cada vez tenemos más y más y más y más. Y hay gente que lo usa ya como el lugar para tener las noticias internacionales. Es decir, ya no van ni a los sitios de información internacional, porque el trabajo que se hace desde el Observador, en esos 10 o 15 artículos que salen todos los días, es un trabajo de curación. Es decir, yo leo decenas de periódicos online y de sitios, además de recibir por mail mucho material permanentemente de distintos sitios, y tomo las notas que me parecen más interesantes, algunas de mucha actualidad, como lo de Turquía, que en ese caso la sacamos enseguida, como lo de la bomba, que creo que debemos de haber sido de los primeros lugares que salió la nota, y en otros casos simplemente notas que tienen que ver con temas menos inmediatos, pero que pasan desde la salud, la física, la astronomía, por supuesto la política, la economía, y artículos que están bien explicados, porque a veces hay noticias que aparecen en 10 diarios distintos, pero las mejor explicadas es la que subimos. Muchos son de la BBC, otros son de varios de los periódicos españoles, otros son de CNN, algunos son de Russian Television, otros son de China, otros son de Al Jazeera, muchos de otros diarios en español que hay en América Latina, y muchos otros sitios que tienen que ver a veces con teléfonos, iPhones, con aplicaciones. Realmente les recomiendo a los que no fueron todavía a nuestro Facebook, vayan al Facebook y así se enteran de cosas que en otro caso no se enterarían, y la verdad que me da mucha satisfacción que la gente lea tanto nuestro Facebook. El Observador Internacional, por las dudas. El Observador Internacional, por las dudas, así es. Además que se puede escuchar el Observador Internacional en diferido mediante YouTube, donde se sube. La semana pasada hemos tenido unos problemas y 3 días no pudimos subirlo en YouTube, hubo un problema técnico, pero todos los días subimos en YouTube, y también en el canal que se llama El Observador Internacional JAI, J-A-I, y además estamos en iVoox, que es una plataforma para podcast, que está buenísimo porque te lo bajás en el teléfono y lo escuchás cuando querés, y en iVoox lo subimos todos los días. Se escribe iVoox, es ivcortaoox.com, es gratuito, y ahí simplemente te lo pones, te suscribís a nuestro podcast, y todos los días te llega y lo podés escuchar si querés después, mientras viajas en el colectivo, mientras esperas el tren y los 20 horas que tenés que esperar infinitamente que te llegue el tren, ¿sí? Te recomiendo, Tati, que, bueno, vos ya los escuchás todos los programas, claro, ¿no? Pero si te querés volver a escuchar, que te lo bajes para poder esperar mientras esperas el tren y no querés matar a alguien. Querés matar a alguien, pero no en este país, no en Argentina. Tenemos una lista larga de gente para matar afuera. Bueno, las noticias que quiero, que del tiempo que nos queda para contar, es una noticia que tiene que ver con el teléfono. ¿Vos sabés cuánto es el promedio de veces que tocas, que apretás, que pones el dedo en el teléfono durante el día? Uy, 2 billones debe ser. No, pero son mucho. 2.750 veces, 2.750 veces por día, es el promedio. De hecho, el 10% de la gente lo toca 5.700 veces. Bueno, acá Ezequiel, nuestro operador, dijo, yo lo supero seguro. Y yo también, ¿eh? Pero mira, 2.700 veces, ¿sí? Pensá que si tocas 1 por segundo, ¿sí? Son 60 por minuto, son 3.600 por hora. Pero es una barbaridad, es decir, no te está pasando el tiempo. Sí, 45, quiere decir que vos pasás 45 minutos del día tocando el teléfono. No leyendo, tocándolo. Es una barbaridad. Mucho. Lo que quiero contar también es que el app que más se usa, en la aplicación más usada es Facebook.
la más tocada, Mira. la que más se pone el botón. Sí, todos los likes que la gente pone, ¿viste? También. Pensé que era WhatsApp. Y después, los sitios de Google. A mí me sorprendió eso. A ver. Pero WhatsApp, por ejemplo, recién está en el lugar 8º. Yo uso WhatsApp más que todo, Sí. la verdad. WhatsApp y Sí. Telegram y la comunicación la uso más que todo, además de lo que yo leo, pero yo leo en mi iPad, no leo en mi teléfono. Claro. Pero el teléfono lo uso, bueno, ahora me estás escuchando, estoy usando el teléfono, ¿no? Sí. Pero estamos hablando en este momento de una actividad que hace 5 años no existía. Es decir, esos 45 minutos que estamos poniendo el dedo, es decir, todo el tiempo poniendo el dedo, y si lo distribuís durante el día, es todo el día estás tocando y mirando Sí. cosas, no existía hace 5 años. Hace 5 años ibas a internet y iba ahí, había recién en los primeros iPads, pero bueno, básicamente estaba en la computadora, y vos tenías que sentarte frente a la computadora, y la computadora, Claro. prender la Era un computadora. momento del día que le destinabas a eso. Era 1, 2 o 3 momentos del Claro. día. Ahora se terminó, ahora es todo el tiempo. Ahora es tu día. Y esto va a tener un efecto en nosotros. Se nos va a alargar Es el decir, dedo pulgar, ¿no? El dedo gordo. Mira, vos pensá esto, cada vez que vos haces algo, hay acción y reacción. Es decir, si vos, yo tengo un dedo, por ejemplo, mi dedo meñique, Sí. ¿sí? Viste que tiene tres Para- pedacitos sí, el dedo, ¿sí? falanges. Y el del medio, la parte del medio la tengo hundida. ¿Sabés por qué la tengo hundida? No. De tener el iPad, de sostener el iPad con ese dedo. Ah. Pero lo tengo hundido, Sí. hundido. Es decir, y esto es el dedo, ¿sí? Que no es exactamente el dedo meñique, que no tiene muchos usos en mi vida. No. Para La arrancarte verdad. la oreja. Pero pensá que el cerebro es un órgano dinámico, no es un órgano así nomás. Entonces el cerebro va cambiando y de eso vamos a hablar porque hay muchos artículos escritos sobre el tema, pero ahora nos tenemos que ir una Sí. vez más. Así que bueno, quiero saludar a todos y hasta mañana. Y mañana va a estar Luisito de vuelta en Buenos Aires. Ah, ¿y ya lo tenemos acá en el programa? Lo tienen, esta noche está llegando. Y mañana a la mañana, ahí, en el pie del cañón, lo vas a tener Genial. y te le vas a reír todo el tiempo y no vas a poder trabajar como la gente, Sí, como hasta ahora, lo porque no tenías a Luis al lado. Lo Yo, mientras necesito. tanto, acá no sabés lo que fue cuando estuve con él en los programas, tenía que todo el tiempo poner mute, porque del mute, el botón Sí. que silencia, para que no se escuchen mis risas y mis carcajadas. Te hace tentar. Así que bueno, te mandé al gran Luis para allá. Así que bueno, hasta mañana y mañana Hasta con Luis. mañana. Hasta mañana, Muki. Chao. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.